Lo otro es que en las comunicaciones del día aquí y a través de Facebook, concretamente pues compartí una nota que había compartido a su vez el amigo y colega Carlos Victoria, con el título de Enganchados por la heroína en el eje cafetero, una fotografía dramática de un sitio que yo en varias oportunidades he también pues fotografiado y que pues compartido esas imágenes que nos muestran una Pereira que está ahí, la Pereira que también es, la Pereira que también es, porque pues, si se toman las fotografías en el Club del Comercio, o si las tomamos en el campestre, o las tomamos en otros sitios, o allí, pues inclusive en Ciudad Victoria, o en cualquiera de esos grandes centros comerciales, pues las cosas son diferentes, aunque no deja de ser siempre posible que se cruce algo que muestre que en realidad la vida y la cotidianidad en estas ciudades es mucho más compleja que lo que se puede presentar a partir de una impresión, ya sea un concepto, una imagen. Cántela o no la cante, pónganla en verso o simplemente déjenla en prosa. El tema de la heroína y del consumo, tenaz, 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 y no es sino mirar allí los comentarios que varios amigos o interlocutores o contertulios acá en la red pues han planteado. Uno dice allí que el caso de Wolfgang Glück dice no me gusta, Silvia Ferrer, terrible, Patricia Acosta hace una reflexión interesante, bonita, sobre lo que puede ser la responsabilidad de cada quien frente a este tipo de situaciones y el desconcierto de no saber cómo en realidad se pueda enfrentar y solucionar lo que allí se está reflejando y mostrando como un problema serio. Otras personas comentan allí, me da lástima, y otros, concretamente, pues allí mismo Carlos Victoria reitera cómo en la capital de Risaralda todo el mundo conoce la problemática. El promedio de edad de los consumidores es de 23 años, pero hay casos de niños de 14. En las universidades ya han reportado el consumo. En fin, pero yo me pongo a pensar sobre estas apreciaciones o otras, por ejemplo, qué tristeza la degradación en que está nuestra comunidad y pienso, esto es algo a lo cual se llegó, es una situación realmente nueva o hay detrás de todo esto que ahora se hace mucho más visible, hay más posibilidades de estar pues cerca de tener ante los ojos esas circunstancias pues de las personas que son consumidoras de cualquier tipo de sustancia enervante o tranquilizante o lo que sea, sustancias con capacidad de modificar los estados mentales y no solamente los mentales, al fin de cuentas el individuo es uno y es uno solo, es lo que se llama psicosomático, de manera que se modifican los estados mentales y obvio que los estados físicos, bioquímicos, de la mismo funcionamiento ya eléctrico, electrónico, si se puede así decir, de nuestro organismo como un sistema y como una totalidad de mente y cuerpo. Entonces hay una cantidad de situaciones allí implicadas que no son de fácil manejo. Entonces para muchos es fácil llegar y encontrar un determinado elemento al cual se le pueda adjudicar, se le pueda atribuir la responsabilidad de ser la causa de toda esta problemática que además pues expresan otra cantidad de hechos de criminalidad y de deterioro de la vida social. Entonces, la droga, ahí está, entonces encuentran el cigarrillo, el pucho allí de marihuana, de bazuco, o la inyeccioncita pues para aplicarse, o las pastillas, las pepas, o el licor, o la
carreta pues líquida para tomar, para ingerir, en fin. Y entonces esa es la culpa. Yo realmente digo, y lo digo de manera pues así que puede parecer muy vulgar, pues bueno, que lo sea. ¿No? Yo nunca he visto un bareto ni a un cigarrillo con cocaína o con bazuco, pues, es decir, cualquier tipo de estas situaciones corriendo detrás de un individuo a echarle mano. Lo que uno sí encuentra es individuos haciendo todo lo posible por acceder a eso que le va a producir una determinadas sensaciones que en algunos casos pueden ser previstas por la persona y las desea, y en otras cosas es el elemento, sobre todo en determinadas fases iniciales donde el individuo comienza con sus consumos, la curiosidad. ¿Y esto qué me va a producir? Vamos a ver qué tal y tal y tal y tal y tal. Pero la realidad es de donde comienza todo el asunto, donde está el eje de toda la problemática, es en el individuo, en el ser humano, en la coherencia de él consigo mismo y en la manera como se dan los diferentes elementos que lo integran dentro de una determinada comunidad, llame la familia o no, o parche o lo que sea, porque esa es otra cosa, aquí se parte de una base y es que ahí Colombia está llena y poblada por ciudadanos colombianos, amantes de la patria, y por ahí algunos casos de algunas desviaciones y de algunos subversivos, que bueno, ya a eso se le va a poner fin, en fin, entonces, pero Colombia tal y la gente, las familias son unas familias creyentes, son familias generalmente de corte inclusive católico o de orden religioso, de carácter patriarcal, donde se marcan una serie de pautas de vida que tal y pascual. Y entonces se supone que todo el mundo anda pegado o amarrado, ligado allí, y se olvidan hechos reales, reales, que es lo que constituye la cotidianidad y que es lo que se expresa luego haciéndose muy visible con la temática del consumo y los imaginarios y las cosas que las gentes tienen acerca de ello. ¿Ya? Entonces, en esas circunstancias, que este es un país en guerra y que este país lleva en guerra no simplemente 50 años, esa guerra a la cual se le coloca ese mojón como inicio de los 50 años es la continuación de otra locura armada entre liberales y conservadores que ya había pasado y trascendido las barreras temporales del siglo. Es decir, la guerra de los 1000 días es manifestación de algo que venía ya desde el siglo XIX, caracterizando y marcando la cotidianidad de tantas gentes, de las familias, de las personas concretas. ¿Ya? Ahora que dentro de eso, pues obvio que toda una serie de franjas de lo que podría llamarse la normalidad, no de los individuos que estaban comprometidos ni en el combate, ni en el monte, ni en otro tipo de cosas, sino otros que llevan la rutina pues, de las oficinas, de determinadas estructuras y subsistemas dentro del gran sistema social. En fin, entonces la gente se olvida de eso. ¿Eh? Que aquí hablar de normalidad y de condiciones propias para que las juventudes actuales y quienes ya estamos, como quien dice, desde hace rato por encima de las fronteras del tiempo que nos puede haber dado en este mundo, ¿eh? La realidad es que hay que pensar de manera más aterrizada. Es decir, las generaciones, mi generación es la generación que nos decimos somos la generación del estado de sitio. Por todos los lados tocados. Digamos, yo ahora voy a los 69 años. Y de mi vida, yo recuerdo mi infancia, estuve tocado fuertemente por fenómenos de la violencia
liberal conservadora de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, luego de lo que significó el Frente Nacional y toda una serie de cosas que eso no fueron procesos armónicos, que uno pueda realmente decir bonitos. Claro que también sobre ellos se escriben cosas muy bellas y elogios a las grandes personalidades, etcétera, etcétera, pero realmente era la vida y la condición humana dentro de circunstancias que yo diría, pueden calificar de terribles en ocasiones, pues patéticas, en medio de unas películas donde pues la gente se iba montando y a nosotros y todos nos íbamos montando y luego contribuíamos también a hacer variaciones y juegos con los guiones, si así se puede pensar. Y lo otro es que este es un país donde de acuerdo a estadísticas, no es que me lo esté inventando yo, además pues uno sí lo vive en la cotidianidad, cuando uno pues no vive montado en un penthouse y tiene choferes que lo llevan para un lado y para otro, sino que uno vive ahí como metido en el mundo, metido en la humanidad, y uno sabe que estamos rodeados y es la triste realidad dramática de miles y de miles de personas que no tienen ni familia, que son, digamos, en un comienzo cuando nacen y demás como hijos espurios, que bueno, fue por accidente, porque se les chispoteó al papá o a la mamá, pero no precisamente por ser unos hijos deseados. Y en unas condiciones de lo que ha sido una problemática desde hace mucho rato, de esas circunstancias de niñas, pero no una o dos o de casos aislados, sino en muchas comunidades de unas niñas madres o de unas madres niñas, casi que bebés criando bebés y bueno, y con unos irresponsables, generalmente embolatados, perdidos, cuando no es que están en una correccional, en una cárcel, o están en el monte, o están de paracos, o están de guerrillos, o de cualquier otro tipo de situaciones. Entonces eso está produciendo masas y masas de gentes que son las que vemos allí, de las que nos muestra ahí en la fotografía, el artículo al cual nos remite Carlos Victoria. Bueno, fíjense, así fue transcurriendo el día y terminé en esto, aquí botando un poquito de corriente, pensando pensamientos sobre la vida y sobre estas cosas y para decirles a todos que bueno, ya con este buen calorcito, en estas condiciones así, muy buena noche, buen comienzo de semana.